Yo soy Héctor y esto está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenísimas y buenísimos. Bienvenidos al canal una semana más. El día de hoy vamos a hacer una receta que vi un día que estaba navegando por internet ahí en YouTube y me encontré con una receta de un canal que se llama Cooking que se ha vuelto viral y se trata de un bizcocho muy básico, la verdad, pero la peculiaridad de este bizcocho o de este pan es que si lo aplastas, regresa a su forma original. Así es que no importa cuánto lo presiones, cuánto lo aplastes, volverá a su forma original. Así es que vamos a desmentir esta receta, vamos a ver si es cierto, si queda tal como dice el video de Cooking y vamos a ver de qué se trata. Estos son los ingredientes que vamos a usar, pero recuerda que también están en la descripción de este video. Tenemos que separar las claras de las yemas de los 3 huevos y a las yemas les vamos a agregar 1 gramo de sal, así como los 2 mililitros de esencia de vainilla. Posteriormente vamos a mezclarlos muy bien. Para ello podemos ayudarnos de un tenedor. Te dejo en la descripción de este video el enlace para que veas la receta original del canal Cooking. La verdad, la idea de que un pan o un bizcocho sea aplastado y regrese a su forma original me parece un tanto peculiar, es la razón por la que decidí hacer este video. Reservamos un momento. A continuación batiremos nuestras claras de huevo, vamos a batirlas por algunos minutos hasta que las claras estén un poco blanqueadas y esponjosas, que hayan hecho un poco de espuma. Ahorita te voy a mostrar cómo deben quedar y en ese momento empezaremos a agregar el azúcar poco a poco, en 3 partes exactamente. Mira, este es el momento justo en que empezaremos a integrar el azúcar, poco a poco. Recuerda que lo vamos a hacer en 3 momentos. Recuerdo cuando hicimos el bizcocho o pan de elote. Si te perdiste la receta, te dejo una tarjeta para que vayas a verlo después de ver este video. Esta es la última tanda de azúcar y como ves, nuestra mezcla debe quedar como un merengue suave, no forma picos firmes. Como ves, se doblan las puntas y esta es la consistencia que necesitamos, es un merengue suave. El siguiente paso en la receta es añadir las yemas de huevo. Para ello vamos a agregarlas y vamos a comenzar a mezclarlas una vez que las hayamos colocado sobre nuestras claras. Batiremos únicamente hasta integrar. Aprovecho la ocasión para invitarte a que me sigas en otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Puedes buscarme así como aparece en la parte inferior de la pantalla. Una vez habiendo integrado las yemas de huevo, lo que procederá a hacer será integrar nuestra harina. Para ello vamos a usar un tamizador o un colador y vamos a comenzar a tamizarla o a cernirla para que quede más suave y más esponjoso nuestro bizcocho. El pastel o torta arcoíris es muy fácil y rápida de preparar. Te dejo una tarjeta por si te perdiste la receta. Finalmente integraremos nuestra harina con movimientos envolventes suaves. Esto es para evitar que perdamos mucho aire de nuestra mezcla de las yemas, de nuestras yemas batidas. Entonces tenemos que hacer movimientos suaves, movimientos envolventes. Esto hasta que no veamos más la harina en la masa. Tiene que estar completamente integrada. Te perdiste la receta de la gelatina arcoíris, te dejo una tarjeta para que veas la receta. Ahora en un pequeño recipiente vamos a añadir los 30 gramos de aceite vegetal y también los 30 gramos de leche. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a agregarle también un poco de la masa que tenemos ya lista y la vamos a mezclar perfectamente. Esto es para que más o menos se
igualen las texturas de las dos sustancias que vamos más adelante a incorporar o a unir. Ya que mezclamos bien la masa con el aceite y la leche, ahora esta mezcla la vamos a añadir a nuestra masa en el bowl para empezar a incorporar completamente nuestras dos mezclas. Esto lo vamos a hacer con movimientos envolventes únicamente hasta que esté totalmente integrado esto. Si te gusta el video, puedes compartirlo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. También déjame saber si te gusta la receta y déjame tu like. Si no te gusta, también déjame tu dislike y coméntame en los comentarios por qué te agrada o por qué no te agrada la receta. La textura final de nuestra masa es muy parecida a la masa para hotcakes. Finalmente, en un molde que ya está previamente engrasado con aceite vegetal, vamos a colocarle también un poco de papel encerado en el fondo y en las paredes de nuestro molde. El molde que yo estoy usando tiene un diámetro de 15 centímetros y una altura de 7.5 centímetros. Creo que hasta el momento hemos seguido al pie de la letra las instrucciones de la receta del canal Cooking C. Si no lo crees así, si crees que erré en algún paso u omití, házmelo saber en los comentarios. Te dejo una tarjeta para que vayas a ver la receta de las tostadas con pollo, una receta 100% mexicana. Vaciaremos suavemente la masa sobre el molde y finalmente también con un palillo o con una cuchara o con lo que tengas a la mano vamos a hacer movimientos en espiral para tratar de sacar lo más posible las burbujas de aire. Posteriormente a ello también le vamos a dar unos pequeños golpecitos a la masa para intentar que salga el aire lo más posible. Como ya te habrás dado cuenta, la base para este pan es el huevo, así es que espero que el sabor no tenga mucho sabor a huevo. Por último, vamos a meterlo por 30 minutos al horno precalentado a 170 grados y veremos el resultado después de esto. Hemos terminado. Y bueno, hemos llegado al final de un video más, así es que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba una nueva receta. Nos vemos en el próximo video que te aseguro está buenísimo.